Nos ponemos en marcha. Y vamos a seguir con la serie de fe, pero dentro de esta serie de fe hemos hecho un pequeño apartado, una nueva serie, una nueva miniserie, por así decirlo, donde hablamos de la alabanza, los efectos de la alabanza. Sí, mantengan la distancia. Los efectos de la alabanza, ¿sí? Entonces, dentro de todo esto, como fíjese que sabio es Dios, ¿sí? Fíjese que sabio es Dios y cómo Dios trabaja. Comenzamos esta serie hace ya bastantes semanas atrás y hablábamos de la importancia de reactivarnos a nosotros mismos en la fe. Y hablábamos acerca que nuestra fe iba a ser probada, ¿se acuerdan? Y la fe es probada no por Dios. Dios no prueba nuestra fe, pero la fe es probada por las circunstancias, las adversidades, etcétera, etcétera. Entonces, fíjese cómo Dios ha traído una serie de enseñanzas para que nosotros podamos vivir en estos tiempos que se están viviendo. Tiempos que no son tiempos solamente, o sea, no son tiempos inesperados. Yo quiero que entienda eso. No son tiempos inesperados. Y Dios ya sabía y Dios ya conocía todo esto. Por ejemplo, le pongo un vídeo que yo estaba viendo hoy del pastor Joseph Prince, de cómo en el año 2018 él habló acerca de este virus que está sucediendo hoy. 2 años atrás. No lo llamó obviamente coronavirus, pero sí de un virus que iba a aparecer. Pero en medio de todo eso Dios está cuidando de nosotros. Escuche, la fe, la vida de fe que usted y yo podemos disfrutar es precisamente para estos tiempos. Para que sepamos a quién hemos creído, para que marquemos la diferencia. Repito que marcar la diferencia como cristianos no es solamente porque estamos el jueves en la reunión, no es porque nos congregamos, no es porque venimos aquí y porque usted trae su Biblia, no es solamente por eso. Marcar la diferencia es también en estos tiempos. Marcar la diferencia tiene que ver con mantener la calma en medio de tiempos difíciles, en medio de adversidades. Marcar la diferencia tiene que ver con no dejarnos llevar por el miedo, por el temor o por el pánico. Yo me pregunto, ¿qué está pasando con esas personas que se supone que están en Cristo y se están dejando llevar por el miedo? Se están dejando llevar por el pánico. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué es lo que pasa por sus mentes? ¿Acaso no creemos que Dios va a cuidar de nosotros? No estoy diciendo que seamos imprudentes, por favor. No tergiversemos ciertas cosas. Yo no hablo de ser imprudentes, pero escuche, tampoco de dejarnos llevar por el pánico. Dios está cuidando de nosotros. Esa es la realidad. Ahora, como le decía, no vamos a ser imprudentes. Si Dios específicamente no nos dice que vayamos a Italia, no vamos a ir a Italia por capricho para demostrar la fe que tenemos. No se trata de eso. Pero tampoco nos vamos a dejar llevar por el pánico de venga, vamos a comprar de todo, vamos a dejar el supermercado sin papel higiénico. Venga, llevémonos todo el papel higiénico. ¿Para qué? O sea, ¿qué es lo que pasa por la mente de una persona que se lleva 10 paquetes de papel higiénico a su casa y que vive solo? Y dices tú, pero si estás solo. O sea, ¿qué está pasando en esa mente? ¿No? Eso es algo que los científicos deberían estudiar de una manera clara. Pero bueno, dejemos la parte porque yo he venido para otra cosa aquí, ¿no? Y usted también. Pero bueno, entonces, si la iglesia cae en ese movimiento, es que hay cosas que no hemos entendido. Dios está cuidando de nosotros. Siempre. Entonces, entender fe es precisamente para eso. Entender fe es para saber un momento a quién estoy creyendo yo. ¿A quién le he creído yo? ¿Voy a creerle al que me dice que ya está, se acabó todo y me muero? ¿O voy a creerle a Dios que dice que caerán a mi lado 1000 y a mi otro lado 10.000, pero que a mí no me llegará? Que plaga no podrá tocar mi morada, que mi casa está protegida por Él, que yo ahora estoy en Cristo. Estoy en Cristo. Bienaventurado el que habita al abrigo del Altísimo. Escuche, usted no tiene que hacer algo para habitar en Dios, porque usted ahora está en Cristo. Antes se nos enseñaba y se nos decía, si estás en oración, tú estás abrigando al abrigo, estás habitando en el abrigo del Altísimo. No, escuche, usted está en Cristo ya. La protección que Dios tiene sobre su vida es por gracia. Usted no tiene que pagar esa protección, usted no tiene que pagar ese cuidado, ni siquiera, fíjese lo que le digo, ni siquiera tiene que venir aquí para que Dios le cuide. Dios le cuida porque, como ha dicho mi esposa, porque Él es bueno.
No porque nosotros nos portemos bien, no porque nosotros hagamos las cosas bien, ni porque diezmemos. Dios nos cuida porque Él es bueno. Ahora, obviamente, estar aquí hoy, estar conectado como están conectados en Madrid, en diferentes lugares, nos permite escuchar la enseñanza de la palabra, que esta enseñanza, esta palabra es la que permite que disfrutemos del gozo y la paz que ya tenemos. Y que en medio de todos estos tiempos convulsos podamos vivir en paz, podamos vivir confiados. Pero escuche, la decisión es nuestra. Usted tiene dos caminos. Puede vivir confiado en la obra completa de Cristo o puede vivir en temor. Usted decide. ¿Y sabe qué es lo que va a marcar esa decisión? Aquello a lo que usted le dé su oído. Cuanto más oiga acerca de todas las malas noticias que se están dando, más fácil será que el temor entre en nosotros. Y con esto no estoy diciendo que no podamos hacer bromas. Le aseguro que yo me río mucho con los chistes que están saliendo. Hasta yo hago bromas. Yo he puesto, se lo digo aquí en confianza, pero yo he puesto a la venta un rollo de papel higiénico por 50 euros. Bueno, 49,90, está de oferta. En Wallapop. Lo que pasa es que luego Wallapop me lo ha echado abajo y me ha dicho que no puedo hacer eso. Bueno, yo lo he intentado. Entonces, el humor nunca debe perderse. Yo soy una persona que me gusta mucho el humor. Y el humor no debe perderse. Yo no estoy hablando de eso, de los chistes que surgen, etcétera, etcétera. Yo estoy hablando de que prestemos atención a esas noticias. Y que permitamos que estemos todo el día informándonos, todo el día leyendo, todo el día. ¿Sabe qué va a pasar? Que el temor nos va a inundar. Entonces, lamentablemente no vamos a vivir en paz. Y ya tenemos la paz de Dios en nosotros. Sin embargo, cuando le damos oído a la palabra, lo que va a ocurrir es que la paz va a salir de nosotros y vamos a transmitir paz a los demás. Amén. Y es importante que entendamos eso. Entonces estamos hablando de fe porque, como decía, nuestra fe es desafiada. Y estamos hablando de fe y dentro de esto hablamos de alabanza porque nuestra alabanza tiene que ver con la fe. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos qué es alabanza? Alabanza no es música rápida, música lenta. Alabanza es un fruto de labios que honran el nombre de nuestro Dios. Esa es la alabanza del nuevo pacto. Fruto de labios que honran su nombre. Acción de gracias tiene que ver con nuestra alabanza. Porque alabanza tiene que ver con reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros. Repito, alabanza tiene que ver con reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros. Y adoración tiene que ver con lo que Dios es para nosotros. ¿Quién es Dios para mí? Efesios capítulo 5, ¿lo tiene? Verso 18. Efesios 5, 18. ¿Lo tiene? ¿Nadie dice nada? ¿Lo tiene? ¿No lo tiene? ¿Lo está buscando? ¿No lo encuentra? ¿No ha traído Biblia? ¿Se le ha roto el móvil? ¿Qué ha pasado? ¿Lo tiene? ¿Su Biblia tiene Efesios 5, 18? Dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A veces las traducciones generan un error de interpretación. Aquí nos dice la Reina Valera, dando siempre gracias por todo, y a veces la gente ha interpretado que tenemos que dar gracias por todo, incluso lo malo. Y habrá gente por ahí, que diga, gracias Padre por el coronavirus, gracias Padre por esta enfermedad, porque me han cortado un brazo y media pierna, pero gracias Padre por tal, gracias Padre porque se me ha muerto el gato, ¿no? Yo qué sé. Entonces, repito, y el otro día estaba escuchando una enseñanza de cómo interpretar las escrituras de un apóstol, y él hacía una pregunta que me encantó, y es, ¿quién nos ha dicho que la Reina Valera tiene que ser con la que comparemos todas las demás versiones? ¿Por qué? ¿Por qué se nos ha vendido eso? ¿Por qué la Reina Valera por qué siempre que sale una versión la comparamos con Reina Valera como si esta fuera la mejor de todas? Y eso es un error. Entonces aquí no dice dar gracias por todo, sino dar gracias en todo, que es diferente.
Dar gracias en todo significa que a pesar de las circunstancias yo tengo que aprender a ser agradecido a Dios. Tengo que aprender a dar gracias a Dios en medio de las adversidades, pero no le doy gracias por el problema. No le doy gracias por la adversidad, no le doy gracias por la sanidad. La pregunta es, ¿tengo siempre motivos para dar gracias a Dios? Sí. ¿Y qué me hace creer eso? Muy simple, la obra completa de Jesucristo. En medio de la enfermedad, ¿por qué puedo dar gracias a Dios? Porque Jesús proveyó sanidad. Entonces yo no le doy gracias a Dios por la enfermedad, pero en medio de la enfermedad le doy gracias a Dios por la sanidad que Él ha provisto. En medio de la escasez económica, ¿puedo darle gracias a Dios? Sí, por la provisión que Él ha traído sobre mi vida y mi casa. Entonces yo no le doy gracias a Dios por la escasez o la pobreza, pero en medio de la escasez y la pobreza aprendo a darle gracias a Dios sabiendo que Él ha suplido todo lo que me falta. Amén. Entonces yo tengo que aprender a ser agradecido en medio de cualquier adversidad. Y eso es lo que necesito entender, dar gracias en medio de las adversidades. ¿Por qué? Porque eso es fe. Porque la fe agradece sin ver. Sin ver físicamente, recuerde que ya lo hemos enseñado, no creo que tengamos que detenernos mucho aquí, pero la fe no es ciega, la fe ve la obra completa de Jesucristo. Ahora, la fe no ve físicamente con los ojos físicos, no palpa y no dice, bueno, estoy viendo la sanidad y por eso doy gracias. No veo la sanidad física, pero doy gracias porque sé que en la obra completa de Cristo ya he sido sanado. ¿Está conmigo? Sé que por las llagas de Jesús yo ya fui sanado. Por lo tanto, la alabanza y la gratitud deben formar parte de nosotros porque forman parte de nuestra nueva naturaleza en Cristo. La nueva naturaleza en Cristo es agradecida. La nueva naturaleza en Cristo sabe alabar a Dios. Ahora, entendamos esto. Debemos entender la alabanza y la adoración, la acción de gracias en el nuevo pacto, sabiendo que cuando nosotros observamos el antiguo pacto, lo que ocurría es que cada vez que la gente alababa a Dios, Dios se movía a favor de ellos. ¿Sí? Por ejemplo, recordemos la toma de Jericó, ¿verdad? La toma de Jericó es dando vueltas en silencio, pero de repente Dios les dijo que gritaran, que lo tiene en Josué capítulo 6, y que cuando gritaran las murallas iban a caer. Entonces, siempre es Dios respondiendo al ser humano, Dios respondiendo a la alabanza de la gente, Dios respondiendo a la alabanza de la persona. Mucha gente todavía hoy dice, vamos a alabar a Dios porque Dios habita en la alabanza de su pueblo. No, Dios habita en mí. Dios, bajo este nuevo pacto, no habita en la alabanza de su pueblo, Dios habita en mí. Y yo como pueblo suyo le alabo, pero Dios está en mí. Como también cuando van a invitar a la gente para las reuniones dicen, yo me alegré con los que me decían, subamos a la casa del Señor, ¿no? Entonces traen ese verso para decir, venga, alégrate y vamos a la casa del Señor. No, escuche, esta no es la casa de Dios, usted es la casa de Dios. Nosotros ya no vamos a la casa de Dios, nosotros somos la casa de Dios. Es entender conceptos que a veces, lamentablemente, por tradiciones evangélicas, nos hacen tener una forma de pensar fuera de pacto. Y necesitamos recobrar la forma de pensar del pacto. Yo no voy a la casa de Dios, yo soy la casa de Dios. Dios no habita en medio de mi alabanza, Dios habita en mí. Es diferente. ¿Está conmigo? Entonces, yo necesito entender eso. Cuando dice el Salmo 133, Dios envía allí bendición y vida eterna cuando estamos los hermanos unidos y en armonía. No, pero la bendición ya me ha sido dada. Porque yo ya he sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todo esto son conceptos que debemos tener claros, que los suelto rápido, pero porque ya los venimos enseñando de tiempo y yo sé que gracias a Dios su mente va siendo renovada con todo esto. Entonces, cuando aprendemos y entendemos todo esto, somos conscientes que hoy Dios no responde a mi alabanza como lo hacía en el antiguo pacto. Le conté la historia también de Segundo de Crónicas capítulo 20, que no hace falta que lo busque, cuando Dios le dijo al pueblo, no, los cantantes que vayan primero y empiecen a alabar y yo les voy a dar la victoria. Y Dios les dio la victoria, porque ellos cantaban, porque bueno es Dios y para siempre es su misericordia. Pero escuche, déjeme decirle algo que ya hemos dicho, Dios hoy no responde a nuestra fe,
Dios hoy no responde a nuestra alabanza, Dios hoy no va a responder a nada de lo que nosotros hagamos, porque Dios ya lo hizo todo en el Tetelestai, Dios ya lo hizo todo en la obra completa de Jesucristo, y ahora somos nosotros los que le respondemos a Él. Olvidemos ese concepto de Dios respondiéndome, porque Él es Dios, y Él no me responde a mí, pero yo sí le respondo a Él. Entonces necesito cambiar el chip, necesito renovar mi forma de pensar. No debo cometer el error de pensar que mientras yo estoy alabando a Dios, Dios me está respondiendo a mí. No, Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer. Entonces, no alabo a Dios para que Dios me responda. Alabo a Dios como una respuesta que fluye de mí al entender lo que Jesucristo ya hizo por mí. Es decir, nuestra alabanza debe estar sujeta al entendimiento de la obra completa de Jesucristo. Nuestra alabanza debe estar sometida a cómo nosotros crecemos, a lo que entendemos de la obra completa de Jesucristo. Cuanto más crezcamos en conocimiento de lo que Él hizo por mí, más fácil me será a mí alabarle. ¿O no? ¿O no de forma natural? Yo creo que sí. O usted no es agradecido con gente que hace cosas por usted, que hace cosas buenas por usted. Y no le cuesta hacerlo, ¿verdad que no? O no le debería costar hacerlo. ¿Por qué? Porque usted, cuando alguien hace algo bueno por usted, o alguien hace algo bueno por los suyos, por sus hijos, usted automáticamente fluye en gratitud. ¿Por qué? Porque quiere agradecer a esa persona, que sin tener que hacerlo, ha hecho lo que ha hecho. Bueno, en Cristo es exactamente igual. Nadie debería estar desde las plataformas, esos directores de alabanza, y vamos pueblo, alabe, y vamos, venga. Nadie debería estar empujándome a alabar, porque debería ser algo que fluya de mí. Nadie debería estar intentando obligarme a alabar a Dios, de la misma manera que nadie debería estar intentando forzarme a congregarme. Congregarme debe formar parte de mi vida cristiana. Debo entenderlo tan sencillo como entiendo otras cosas. Entonces el congregarme o el alabar a Dios debe formar parte de lo que yo soy, y nadie debería estar detrás con el látigo diciéndome, ¡pum!, congrégate, congrégate, alaba a Dios, y venga, vamos a hacerlo. No, escuche, debe ser un fluir, porque he entendido. El conocimiento será el motor que me mueva para fluir en lo que yo soy. Sin conocimiento yo no puedo fluir en lo que soy. Por eso que lo que hago fluye de lo que soy. Pero si no entiendo quién soy, no voy a comportarme como tal. ¿Sí? Entonces la gente insiste en el comportamiento, la gente insiste en el hacer, la religión insiste en el comportamiento, en el hacer, pero el hacer es un resultado de conocer quién soy y de conocer que soy quien soy por su gracia, nada más, única y exclusivamente por su gracia. ¿Sí? Entonces, 2 Corintios capítulo 4. Por lo tanto, ahora nosotros sabemos que cuando alguien nos diga, alaba a Dios y Dios se moverá a tu favor, usted ya sabe que eso no va a ser así. Estamos en un mejor pacto. ¿Se acuerda que a veces hemos hablado de la importancia de hacernos preguntas? Cuando leemos la Biblia, no solo es leer, es preguntarnos, y tenemos al mejor maestro que podamos tener, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Nadie puede enseñarme las Escrituras mejor que aquel que las ha inspirado. El Espíritu Santo, el autor mismo. Entonces, escuche, debemos preguntar, cuando leemos en Hebreos que estamos en un mejor pacto, en Hebreos 7:22, Hebreos 8:6, deberíamos preguntarnos, ¿por qué es un mejor pacto? ¿En qué se diferencia este pacto? Nosotros estamos en un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, y este mejor pacto es el que nos enseña y nos revela lo que Dios ya ha hecho por nosotros. No lo que Dios tiene que hacer, sino lo que Dios ya hizo. Hace 2000 años atrás, Dios ya lo hizo.
Entonces, nosotros no estamos diciendo vamos a alabar a Dios para que Dios haga algo por nosotros, sino que nosotros ahora alabamos a Dios porque entendemos lo que Él ya ha hecho. ¿Sí? Segunda de Corintios, capítulo 4. Fíjese cómo habla Pablo en este pasaje. Vamos a leer varios versos, Verso 7, ¿lo tiene? Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para la excelencia del poder, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Escuche bien, derribados, pero no destruidos. Cualquiera que lea al apóstol Pablo, depende de un movimiento que sean, pueden decir, este hombre no era un hombre de fe. Este hombre dice que estamos en apuros, que estamos derribados, que estamos perseguidos, pero sí era un hombre de fe porque él dice, a pesar de todo esto, nosotros seguimos entendiendo quiénes somos en Cristo. Fíjese cómo sigue. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros, que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Ahora escuche bien, Pablo, todos los problemas que está hablando, ahora lo veremos, no está hablando de situaciones adversas, simples o cotidianas como las que nosotros podamos vivir. Pablo está hablando de la persecución de la iglesia, ¿sí? De la persecución que él sufría por causa de predicar el Evangelio de Jesucristo. Verso 13. Pero, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo, fíjese, o sea, ¿por qué creemos y hablamos? Porque sabemos. Diga conmigo, porque conocemos. Dígalo otra vez, porque conocemos. O sea, ¿qué es lo que a Pablo le hacía creer y hablar? El conocimiento. El conocimiento que él tenía. Dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. O sea, Pablo conocía. Escuche, nunca tenemos demasiado conocimiento. El conocimiento es clave, el conocimiento es importantísimo. Que usted venga aquí a escuchar la palabra, que usted pueda estudiar la palabra en su casa, es clave. Porque de ese conocimiento saldrá su creencia y de esa creencia saldrá su caminar. ¿Sí? Entonces yo necesito entender y adquirir mayor conocimiento. Verso 16. Por tanto, no desmayamos. ¿Saben lo que significa desmayar? Es el verbo desanimar. No hace falta que me conteste, pero ¿alguna vez se ha desanimado? No me conteste. Déjeselo para usted. ¿O alguna vez ha estado a punto de desanimarse? ¿O alguna vez ha tenido tentación de desanimarse? Pablo dice, por tanto, no me desanimo. Ahora, entendiendo la gramática, la lengua castellana, ese por tanto viene de algo, ¿sí o no? O sea, Pablo empieza este verso diciendo por tanto, es decir, estas son las razones por las que no nos desanimamos. ¿Está de acuerdo conmigo? Eso es lo que quiere decir el por tanto. Gramática, simplemente, lengua española. ¿No? Entonces, por tanto estas son las razones. ¿Cuáles son las razones, Pablo? El conocimiento que tengo. El conocimiento que tengo es el que me impide desanimarme. El conocimiento que tengo de Jesucristo. El conocimiento que tengo de la obra completa. El conocimiento que tengo de mi Dios es lo que impide que me desanime. He tenido oportunidades para desanimarme. Ahora lo verá, ¿eh? He tenido quizá más oportunidades que ninguno de ustedes para desanimarme. Pero el conocimiento que he adquirido de mi Señor Jesucristo es lo que me impide desanimarme.
Porque, como digo, Pablo le escribió a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 1, sé a quién he creído. Dice, por tanto, no me desanimo. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, eso es normal. Esto no es antife, es normal. ¿Sí? Una persona de 70 años no puede hacer lo que una persona de 40, pero no porque no tenga fe. Eso no tiene nada que ver. El hombre se va desgastando, el hombre exterior. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Y fíjese lo que dice Pablo. Porque esta leve tribulación momentánea, o sea, es leve, es momentánea esta tribulación. El problema que Pablo estaba atravesando, que, por favor, no quiero malinterpretar las Escrituras, no está hablando de problemas, no está hablando de enfermedades, escasez, no, está hablando de la persecución. Y aún así Pablo dice, este problema es una leve tribulación momentánea. ¿Por qué, Pablo? Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, ahí está la clave, sino las que no se ven. Aquí Pablo no está diciendo que no está mirando nada. No, Pablo está diciendo, yo no miro lo que se ve, yo miro lo que no se ve. Pero algo estoy mirando. No puedo estar sin mirar. Escúcheme bien, usted no puede estar sin mirar. O está mirando una cosa o está mirando otra. La pregunta es, ¿qué está mirando? Pablo dice, algo estoy mirando. ¿Pero qué es lo que estoy mirando? ¿Estoy mirando lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? El coronavirus. ¿Estoy mirando eso o estoy mirando lo que no se ve? ¿Qué es lo que no se ve? Los ángeles cuidándome. ¿Qué es lo que estoy mirando? ¿Qué es lo que estoy mirando? Estoy mirando la enfermedad, el coronavirus. No, estoy mirando el Salmo 91. Dios no va a permitir que plaga toque mi morada. Dios cuidando de mi casa y de los míos. Dios protegiéndome. Pero no lo veo, no lo veo, no lo veo. Eso es lo que dice Pablo. No mirando lo que se ve, sino lo que no se ve. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué? Porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Lo que veo con estos ojitos lindos es temporal. Todo esto es temporal. Este local es temporal. Esas sillas son temporales. Este cuerpo, por ahora, es temporal. Luego ya será glorificado y será eterno, pero es temporal. Usted sale a la calle y es temporal. Escúcheme bien, el coronavirus es temporal. No es eterno, es temporal. Pero le nombro ese porque es el que está más en la boca de todos, obviamente, pero da igual. Todo lo demás es temporal. El cáncer es temporal. La pobreza es temporal. La escasez es temporal. Lo que se ve es temporal. Todo lo que se ve es temporal. Pablo dice, la persecución que hay sobre mí es temporal, pero lo demás es eterno. El evangelio que estoy predicando es eterno. Yo puedo estar siendo perseguido. Yo puedo estar siendo dado de latigazos, me pueden apedrear, pero la semilla que estoy sembrando en la gente es eterna. Porque esa semilla llamada evangelio está produciendo salvación eterna en vidas de lo que están oyendo. Entonces, claro, uno puede estar aquí, puede estar leyendo la Biblia y dice, madre mía, Pablo, es que si tú supieras por lo que yo estoy pasando, si tú supieras el problema que yo estoy viviendo, no dirías tan fácilmente estas cosas, Pablo. Pero como tú no has vivido lo que yo estoy viviendo, como tú no tienes de marido al cabezón que yo tengo, como tú no tienes el problema de finanzas que yo tengo, como a ti no te han diagnosticado una enfermedad grave, por eso puedes ir por ahí diciendo estas cosas. Pues vamos a ver si Pablo tuvo algún problemita. Acompáñame a 2 de Corintios, capítulo 11, por favor. 2 de Corintios, capítulo 11. También vamos a hacer una lectura un poco larga, pero bueno. 2 de Corintios 11, verso 16. Vamos a ver si Pablo tuvo algún problemita en su vida. Entiendo, ahora lo verá cuando lo lea, que por supuesto no tiene nada que ver con lo que usted está pasando hoy, por supuesto.
A la gente le gusta mucho hacerse la víctima. Mucho, mucho. Les encanta hacerse la víctima. Nadie tiene el problema que yo tengo. Tanto culebrón ha hecho tanto daño. Tanto daño han hecho. Porque Marco Antonio no me ama, Marco Antonio. Nadie tiene el problema que yo tengo. Y el pastor no viene a verme a mi casa con el problema que yo tengo. Y no viene a verme a mi casa. ¿Sabe algo? No es tan grave su problema. El problema no es el problema, sino la perspectiva. ¿Desde dónde lo está mirando? Ese es el problema. Por eso un hombre de Dios escribió un libro, Pastor Gelfo Dólar, antes de la gracia, pero bueno, el título no está mal, que se titula ¿Cómo darle problemas a tus problemas? Porque los problemas no son tales. Escuche, la enfermedad no es el problema. El problema económico no es el problema. El problema familiar no es el problema. El problema es no saber qué hacer frente a ese problema. Eso sí es un problema. El problema es no saber cómo actuar frente a eso. El problema es que me guste hacerme la víctima y que yo prefiera seguir ahí. Para que me pasen la mano por arriba y me digan, tranquilo, todo está bien. Pobrecito, pobrecita. Vamos a orar por el hermanito, por la hermanita. Para que se le acaben todos los problemas, ¿no? Que se vaya al cielo ya. No. Esa persona se acercó al hermano Hegan, ¿no? Hermano Hegan, por favor, ore por mí para que se me acaben todos los problemas. Perfecto, voy a orar por usted para que se vaya al cielo ya. Y se muera. No, hombre, no. Bueno, si quiere que se le acaben los problemas, tiene que morirse. Mientras siga aquí, seguirá teniendo algún problemita que otro. Verso 16 de 2 de Corintios 11, ¿lo tiene? Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno se esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pablo está aquí hablando acerca de los apóstoles falsos que abusan de la gente, que podríamos aplicarlo hoy también, a muchos que abusan de la gente. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante. Escuche bien ahora, que empiezan a venir los problemitas de Pablo. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Está escuchando? 40 azotes menos 1, 39. De los judíos. ¿Sabe por qué 39? Porque si el preso moría mientras ellos lo azotaban, la misma pena caería sobre la persona que le estaba dando los azotes. Y normalmente el límite eran 40. Entonces antes de llegar a 40 paraban, para que no se le muriera el preso, porque si no ellos morían. Esa era la ley romana. Entonces imagínense. O sea, quiere decir que estos 39 azotes no eran ligeritos, ¿eh? ¿Has visto la película La Pasión? ¿Se acuerda cómo azotaron a Cristo? ¿Se acuerda cómo era la punta del látigo? Con esas uñas de metal que rasgan la piel, que arrancan la piel literalmente, que se clavan dentro suyo y le arrancan todo. Bueno, así eran, 39. Y no una vez, varias veces.
3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, que lo dieron por muerto. Lo dieron por muerto. 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Entre otras cosas, le mordió una serpiente también, que debería haber muerto, pero Dios lo cuidó. ¿Cómo son nuestros supuestos problemas frente a esto? Hay mucha gente que dice, es que yo, tal y con todo lo que yo estoy viviendo, yo no puedo alabar a Dios. Ya cuando la cosa se calme, podré alabar. Escuche, eso no es fe. Cuando todo esté bien, levantaré alabanza a Dios. Ya le voy a decir algo, no va a hacerlo nunca, porque nunca va a estar todo bien. Nunca va a estar todo como se supone que usted quiere que esté. Gracias por la buena noticia, de nada. Así redondeamos la tarde ya. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque el ser humano nunca se conforma. Y cuando llega a un estado de bienestar, quiere otro mejor. Entonces, para él ya no está bien, porque no está donde se supone que quiere estar. Entonces, nunca, es como la gente que da, cuando la gente que no da, dice, cuando ya toda mi economía esté bien, ya daré para el Señor. Nunca dan. ¿Por qué? Porque nunca están bien para ellos, porque siempre quieren más. Entonces, esto es igual. Ya alabaré cuando todo esté bien en mi vida. No lo hará nunca, porque no todo estará bien en su vida, en algún momento. Entonces, la fe que hace, la fe alaba antes. Mi pregunta es, y por favor, no me responda tampoco, esta es una pregunta para usted, para sus adentros. ¿Tiene usted más problemas que los que tuvo Pablo? ¿Tengo yo más problemas que los que tuvo él? O, mejor dicho, ¿son más graves mis problemas que los que él tuvo? ¿Son peores? Y sin embargo, en medio de esas circunstancias y adversidades, Pablo es encarcelado en una ocasión por predicar el Evangelio. Pablo es encarcelado en una ocasión por liberar a una chica de un demonio. ¿Me está escuchando? Por hacer supuestamente algo bueno. Y Pablo y Silas son encarcelados y metidos en el calabozo del fondo y atados con grilletes que apretaban sus manos y sus pies. ¿Y sabe qué hicieron en medio de en medio de ese momento? Ahí estaban ellos, en el Hotel 5 Estrellas en Miami, en Hawái. Ahí estaban, en la habitación del Hotel de 5 Estrellas. Y desde esa habitación 5 estrellas cantaban y alababan. ¿Quién no va a alabar a Dios desde un Hotel 5 Estrellas? ¿Quién no va a alabar a Dios en Cancún, viendo la playa preciosa y tomándose ahí un caipiriña o lo que sea? ¿Quién no va a alabar a Dios ahí? Gracias, Padre, por este sufrimiento tan tremendo. Esta playa, este caipiriña fresco, este hotel glorioso. Gracias, Padre, por permitirme sufrir de esta manera. Pero Pablo y Silas alabaron a Dios en la cárcel, en el fondo, siendo encarcelados por algo injusto. Y en medio de esa alabanza fueron liberados. Ocurrió un milagro. Escuche, Dios no respondió a la alabanza de Pablo y Silas, No fue una respuesta de Dios. Fue simplemente que cuando nosotros alabamos a Dios y vivimos la vida de fe, experimentamos lo que la obra de Cristo ha pagado por nosotros. ¿Sabe qué produjo esa liberación de Pablo y Silas? Que se abriera una iglesia, la iglesia en Éfeso. Produjo que a alguien que estaba a punto de suicidarse, como fue el carcelero,
escuchara una palabra que le dijo, no te mates, estamos todos aquí. Recuerde que el mayor milagro no era que las puertas de la cárcel se abrieran, el mayor milagro es que ninguno de los presos se escapó. Porque vaya usted y abra la cárcel de Lledoners, a ver cuántos se quedan dentro. Ninguno de los presos se escapó. Pablo dijo, no te mates porque estamos todos aquí. Vuelvo a decirle, entendamos el contexto histórico. ¿Por qué el carcelero se puso así? Porque si los presos se escapaban, el que moría era él. Antes de que el emperador romano le dijera matadlo, se mataba él. Porque era en su responsabilidad. Y cuando estaba a punto de matarse, le dijo, no, no lo hagas. Y dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ahí comienza una iglesia, de la cual tenemos una carta. O sea, nosotros debemos entender que los problemas que consideramos problemas no deberían ser un impedimento para levantar nuestra alabanza y nuestra acción de gracias a Dios. Y que cuando nosotros alabamos a Dios, al igual que cuando vivimos la vida de fe, lo que va a suceder es que vamos a ver manifestada la gracia de Dios en nuestras vidas. Vamos a ver que se manifiesta lo que ya es nuestro. Vamos a ver que se manifiesta lo que ya tenemos. Vamos a ver que se manifiesta lo que Jesucristo ya pagó por nosotros. Ahora, para acabar en esta tarde, ¿por qué Pablo actuaba así? ¿Por qué Pablo podía hablar de esta manera y sin embargo a nosotros nos cuesta? ¿Por qué Pablo habla de una leve tribulación y leemos todo esto y decimos, ¿dónde está la leve tribulación momentánea? Venga nuevamente a 2 Corintios 4, como hemos leído. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, lo tiene, ¿verdad? Produce en nosotros un cada vez más excelente, y escuche, y eterno. ¿Por qué Pablo hablaba así? Porque Pablo tenía una conciencia de eternidad. Nuestro problema, valga la redundancia, a la hora de ver el problema, es que nosotros no tenemos una conciencia de eternidad. Y por eso pensamos que el problema es tan grande. Pero Pablo sabía, lo que yo sufra aquí no es comparable a lo que yo voy a vivir allí. ¿Qué tipo de conciencia tenemos? Una de las cosas más preocupantes hoy en día, y uso el verbo preocupar hoy en día en la iglesia, es que la iglesia no entienda el propósito eterno de Dios para su vida. Cuando hablo de iglesia no estoy hablando de la iglesia Gracia y Fe, estoy hablando de la iglesia de Jesucristo, ¿sí? Necesitamos crecer en el conocimiento del propósito eterno de Dios para nuestras vidas. Necesitamos tener una visión y recordarnos a nosotros mismos la vida eterna que ya tenemos en Cristo. Que esto no es, lo que usted vive aquí no es eterno, es temporal. Entonces, cuando entendemos el propósito eterno de Dios para nuestras vidas, será más fácil que nosotros practiquemos y caminemos en la naturaleza cristiana que ya tenemos. Cuando entendemos el propósito eterno de Dios para nosotros, será más fácil que nos congreguemos. Es más fácil que nos congreguemos porque la gente no se congrega porque tiene otras cosas más importantes que hacer, porque no ha entendido el propósito eterno y está todavía mirando lo temporal, lo pasajero. Y lo pasajero pasa, no dura para siempre. Sin embargo, la vida eterna es para siempre. Y usted y yo necesitamos aprender a disfrutar de la eternidad. ¿Qué dijo Jesús? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿se acuerda? Juan 3, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Y vida eterna es la vida abundante que nos habla Juan 10:10. Y vida eterna, según el propio Jesucristo, es conocer al Padre. ¿Dónde comienza nuestra eternidad? En el conocimiento de nuestro Padre.
¿Dónde comienza nuestra eternidad? En el conocimiento del Señor Jesucristo. Y yo necesito entender que estoy en esta tierra no solamente para que pasen X años y me vaya, sino que estoy en esta tierra para colaborar con el propósito eterno de Dios para nuestras vidas. Estoy en esta tierra porque Dios cuenta conmigo. Escuche, Dios contó con usted y usted nació con un propósito. ¿Por qué levantamos la voz en contra del aborto? Simplemente porque se supone que queremos ir a golpear. No, escuche, nosotros amamos a todo el mundo y amamos a las mujeres que abortan porque Dios las ama también y hay una palabra para ellas. Pero ¿por qué nos levantamos en contra del aborto? Porque la vida que se ha gestado en esa mujer ya tiene un propósito eterno de Dios. Todo bebé tiene un propósito eterno. Dios cuenta con esa persona. Y esa persona puede llevar a cabo ese propósito eterno en esta tierra. Y usted y yo necesitamos entender que Dios cuenta con nosotros. Y que nuestra mirada debería cambiar y entender. Yo no digo que, por supuesto, disfrute de su familia, disfrute, claro que sí, pero no pierda de vista el propósito eterno. El cómo podemos afectar a las siguientes generaciones, no solamente a mis hijos, sino a las siguientes generaciones que están por venir. Dios cuenta conmigo. Y aquí no se trata de edades, no se trata de cuánta edad tengo, no se trata de si he aprendido a leer o no, no se trata de qué apellido tengo o en qué tipo de cuna he nacido, se trata de entender, Dios cuenta conmigo. Dios contó con un hombre que hasta casi prácticamente los 50 años no nació de nuevo. Pero desde los 50 años hasta que partió con el Señor, Dios por medio de esta persona resucitó a 23 muertos y sanó a cientos de personas. Smith Wigglesworth, alguien que no sabía leer, pero que entendió el propósito eterno. Entendió que Dios contaba con él. Entendió que estar aquí es mucho más que simplemente ir al cine, comprar en el supermercado, ir a trabajar, etcétera, etcétera. Yo doy gracias a Dios por mi trabajo. Y yo me levanto cada día a las 5 y yo doy gracias a Dios por mi trabajo. Pero también tengo algo claro, cuando veo a mis compañeros, algunos que están a punto de jubilarse, yo doy gracias a Dios porque yo digo, yo no me voy a jubilar aquí porque esto no forma parte del propósito eterno de Dios. Dios tiene algo diferente para mí. Y todos los trabajos son respetables, pero hay que entender cuál es el propósito eterno. ¿Para qué estoy aquí en esta tierra? ¿Solo para dejar pasar los días? Entonces, si no entendemos eso, ¿por qué la gente vive como vive? ¿Por qué la gente qué dice? Total, la vida son 3 días, 4 días, disfrútala. Se emborrachan, se drogan. ¿Por qué? Porque ellos tienen una limitación. Lo triste es que esa limitación la traigamos a la iglesia y pensemos que esto es una vida limitada y luego ya al cielo. No, escucha, hay un propósito eterno aquí. Y el propósito eterno es afectar a los demás, afectar a las siguientes generaciones. Pablo hablaba de esta manera porque él entendía el propósito eterno. Él sabía, estoy aquí con un propósito. Yo era Saulo de Tarso, ahora soy Pablo, hijo de Dios. Y tengo un propósito. Déjeme decirle algo, hay un propósito eterno de Dios para usted. ¿Qué tal si decidimos llevarlo a cabo por medio de su gracia? Si decidimos avanzar y decidimos cumplir con ese propósito eterno y nos olvidamos de esta vida temporal y empezamos a tener una mirada un poco más amplia, una mirada un poquito más ancha que nos permita ver, un momento, hay un propósito eterno para mi vida y yo quiero servir a ese propósito eterno. Dios cuenta con usted. Dios le ha ungido, Dios le ha capacitado, Dios le ha llamado, Él le ha preparado para que usted pueda formar parte de ese propósito eterno. Póngase de pie, por favor. Seguiremos, con el favor de Dios, la próxima semana tocando algunos puntos más.